A menudo, mi mente regresa a un instante preciso de mi vida. No fue un grito, ni un golpe, sino un trazo de pluma sobre un papel frío. Recuerdo la mano de Miguel, firme, al firmar aquellos documentos de divorcio. Para él, quizás, era un mero trámite, la confirmación de un final sin importancia. Pero yo, en mi silencio, observé cada línea, cada gesto. Mi quietud no era debilidad, no era resignación. Era la lenta digestión de una verdad que solo yo parecía sentir, la promesa de una fuerza que él jamás había vislumbrado detrás de mi mirada. Él creyó que mi valor se medía por lo que veía, por mi posición en su vida, sin entender que algunas profundidades solo se revelan cuando todo se rompe. Aquel acto, tan pequeño y definitivo, fue el punto de partida de un camino que solo yo recorrería, hasta que la vida nos volvió a poner frente a frente, muy lejos de aquella mesa. Hoy, el cielo sobre Da Nang era un lienzo azul claro, salpicado por nubes perezosas que flotaban con una lentitud que el tiempo, en mi vida, rara vez me había concedido. Estaba en la puerta del avión, mi uniforme de asistente de vuelo impecable, la espalda recta, la mirada fija en el horizonte. 2 años habían pasado desde que dejé esta ciudad, y 2 años era, a veces, una eternidad, y otras veces, apenas un suspiro. Mi nombre es Ana Ruiz. Mi trabajo, el que tanto me había costado conseguir, era una armadura, una identidad que me protegía y me mostraba al mundo de una forma nueva. Era una azafata principal, o jefa de cabina como decimos. La confianza en cada paso, la sonrisa precisa y profesional, eran el resultado de incontables horas de esfuerzo. Nadie que me viera ahora podría adivinar la mujer que fui, la que se fue en la noche de la tormenta. El avión aterrizó con suavidad. Esa sensación familiar del tren de aterrizaje tocando tierra siempre me traía una mezcla de alivio y una extraña punzada de nostalgia. Era Da Nang, la ciudad que había sido mi hogar, el lugar donde se había quebrado mi vida antigua para que la nueva pudiera nacer. Mientras mis colegas se movían con la eficiencia acostumbrada, mis ojos recorrieron la lista de pasajeros. Una rutina más, un nombre más. Pero entonces, mi mirada se detuvo. Miguel García. El corazón me dio un vuelco, un golpe sordo en el pecho, pero mi expresión no cambió. Mantuve la calma, la profesionalidad. Era solo un nombre, un eco del pasado. O al menos, eso intenté convencerme. Continué mi recorrido por la cabina, saludando a los pasajeros mientras se preparaban para desembarcar. Mi mente, sin embargo, ya no estaba del todo en el presente. Buscaba, casi sin quererlo, un rostro que creía haber borrado para siempre. Y allí estaba. En uno de los asientos cerca de la ventana, lo vi. Era Miguel. Estaba más delgado, su rostro mostraba un cansancio que antes no recordaba, pero seguía siendo él, con esa misma expresión serena que siempre me había parecido tan impenetrable. Nuestros ojos se encontraron por un instante, un microsegundo en el que el mundo entero pareció detenerse. En su mirada hubo una conmoción inmensa, un asombro que no pudo ocultar. Su boca se entreabrió, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Miguel fue el primero en desviar la mirada, bajando la cabeza para fingir interés en su teléfono. Yo seguí caminando, cada paso firme, cada gesto medido, como si ese encuentro no hubiera ocurrido. Nadie en el avión, excepto nosotros dos, sabría la carga que ese instante llevó. Solo yo sabía el torbellino que se agitaba en mi interior. Cuando los pasajeros comenzaron a desembarcar, me situé en la puerta, despidiéndolos con la habitual sonrisa cordial. Miguel se acercó, su turno llegó. Se detuvo un segundo frente a mí, sus ojos buscaron los míos de nuevo, con una intensidad que casi me hizo flaquear. Parecía que quería decirme algo, alguna palabra del pasado, del presente, del futuro quizás. Pero no dijo nada.
Solo asintió, un movimiento leve, casi imperceptible, y bajó por la pasarela sin una sola palabra. Yo permanecí allí, un par de segundos más, antes de saludar al siguiente pasajero. El avión se vació lentamente. Solo cuando la cabina estuvo en silencio, me permití exhalar despacio. No temblé, no lloré. Solo sentí una pesadez en el pecho, como una vieja cicatriz que de repente alguien hubiera rozado. Más tarde, mientras caminaba por la sala de llegadas, vi a Miguel de lejos. Estaba con una mujer mayor, supongo que la señora Carmen, su madre, y a su lado, había un niño pequeño. El niño era Pablo. Mi Pablo. En ese instante, supe que aquel encuentro en el aire no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que, para Miguel, apenas comenzaba a gestarse. Unas preguntas silenciosas habían sido sembradas. Antes de este reencuentro, mi vida era otra. Tenía 29 años, y mi pueblo en Kung Nam, aunque humilde, siempre había sido mi ancla. Trabajaba como administrativa en una pequeña empresa de importación y exportación. El sueldo no era alto, pero me permitía vivir dignamente. Era una mujer callada, de esas que aprenden a ceder el paso, a no levantar la voz. Cuando me casé con Miguel García, todos a mi alrededor pensaron que había tenido suerte. Miguel era 4 años mayor que yo. Ingeniero de construcción, con un trabajo estable, una apariencia serena y una familia de esas que se consideran de bien. Por fuera, éramos la pareja perfecta, la envidia de muchos. Pero solo los que viven dentro de una casa saben que un matrimonio no se rompe por un golpe fuerte, sino por miles de pequeños arañazos que se acumulan cada día. Desde el primer año de casada, empecé a acostumbrarme a la espera. Esperaba a Miguel para cenar. Esperaba una pregunta sobre mi día. Esperaba que alguna vez recordara que yo también me cansaba. Pero cuanto más esperaba, más me familiarizaba con el silencio. Miguel nunca fue violento, nunca me fue infiel, nunca me gritó. Simplemente se volvió frío, como alguien que se retira de su propia vida en común. Cada noche, Miguel llegaba tarde a casa, cenaba en silencio y luego se sumergía en su ordenador. Yo intenté sentarme a su lado, preguntarle sobre sus proyectos, su empresa, incluso sobre pequeñas cosas sin importancia. Pero a cambio solo recibía respuestas cortas, secas, inconexas. Poco a poco, dejé de preguntar. La señora Carmen, la madre de Miguel, era una mujer de carácter fuerte, muy apegada a las tradiciones. No le gustaba que su nuera fuera callada, y mucho menos que, después de más de un año de matrimonio, yo aún no estuviera embarazada. En cada comida, la conversación giraba en torno a una sola palabra, hijos. Si te casas y no puedes darle a esta casa un nieto, de poco sirves, solía decir con una voz áspera que al principio me punzaba como agujas, pero con el tiempo, se convirtió en una herida sorda y constante en mi corazón. Miguel escuchaba. No me defendía, tampoco la contradecía. Permanecía en silencio, tal como permanecía en silencio ante cada conflicto. Era esa misma inercia, esa quietud, lo que poco a poco me estaba matando. Hubo noches en las que me acostaba de espaldas a él, con las lágrimas empapando la almohada. No entendía dónde me había equivocado. Me había esforzado por cumplir con todos mis roles, desde nuera hasta esposa. Pero, a pesar de mis esfuerzos, en aquella casa, sentía que solo era una inquilina. Aquel silencio de Miguel, ese desinterés tácito, era el veneno lento que iba consumiendo mi alma, y yo, en mi inexperiencia, solo sabía esperar. Entonces, me quedé embarazada. Fue un rayo de esperanza, o quizás un último aliento, en una etapa en la que casi me había rendido. Cuando la prueba de embarazo mostró las 2 líneas, me senté un buen rato en el baño, las manos me temblaban,
el corazón me latía con fuerza. Sentía una mezcla extraña de alegría y miedo. Alegría porque, por fin, podría levantar la cabeza frente a mi suegra, miedo porque no sabía si Miguel aún conservaría el suficiente interés como para alegrarse conmigo. Esa noche, preparé una cena mucho más elaborada de lo habitual. Esperaba a Miguel, planeando darle la noticia como un regalo, una nueva oportunidad para nosotros. Pero él llegó tarde, cansado, y cenó mientras atendía una llamada de trabajo. Yo estaba sentada frente a él, intenté hablar varias veces, pero me contuve. Me dije a mí misma que ya habría otro día. Sin embargo, ese otro día nunca llegó. Una tarde, mientras yo estaba sola en la consulta del ginecólogo, la señora Carmen me llamó al salón. Me quedé inmóvil, los oídos me zumbaban. Mi suegra dejó su taza de té sobre la mesa, su voz fría como el hielo. Tú y Miguel tenéis que divorciaros, dijo sin preámbulos. Ya he hablado con él. No sois compatibles. Lleváis 2 años casados sin traer paz a esta casa, y tú aquí solo nos traes más peso. Quise decirle que estaba embarazada. Quise gritarle que pronto tendría un nieto. Pero cuando giré la cabeza y vi a Miguel de pie, apoyado en el marco de la puerta, con la mirada esquiva, no pude pronunciar ni una sola palabra. En aquel instante, comprendí una verdad dolorosa: si Miguel hubiera querido retenerme, habría hablado. Pero no lo hizo. El divorcio fue rápido, helado. Sin disputas, sin discusiones. Miguel firmó el documento como si fuera un mero trámite administrativo. Yo hice lo mismo, con la única diferencia de que, dentro de mí, una pequeña vida crecía, ajena por completo a que acababa de ser borrada de una familia. La noche antes de que yo me fuera de casa, llovió a cántaros. Empaqué mis cosas en una vieja maleta, sin llevarme mucho. El vestido de novia, las fotos de la boda, todo lo dejé atrás. Solo tomé mis documentos, algunas prendas de ropa y una pequeña libreta de control prenatal, doblada con esmero. Al salir por la puerta, me detuve un segundo. Giré la cabeza para mirar la casa por última vez, el lugar que alguna vez pensé que sería mi refugio para toda la vida. Miguel estaba de pie en la escalera. No se acercó, no me detuvo. Solo me miró. Me incliné para despedirme de mi suegra, mi voz baja pero clara: gracias por este tiempo. La señora Carmen no respondió. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco y definitivo. Afuera, la lluvia caía sin cesar. Bajé los escalones, mi mano se posó inconscientemente sobre mi vientre. Por primera vez desde que supe que estaba embarazada, susurré muy suave, como si temiera asustar a mi hijo: lo siento, mi amor, de ahora en adelante solo seremos tú y yo. Nadie supo que en aquella noche de divorcio, aparentemente tan tranquila, una mujer se había hundido hasta el fondo del abismo. Y nadie podría haber imaginado que, precisamente desde aquel abismo, comenzaría su viaje de renacimiento. Salí de aquella casa bajo la lluvia, arrastrando mi pequeña maleta. Cada paso era pesado, como si mis piernas ya no me pertenecieran. La estación de autobuses del sur de Da Nang estaba iluminada toda la noche, llena de gente que iba y venía, pero entre aquella multitud, me sentía horriblemente perdida. El sonido de los claxones, los anuncios por megafonía, la lluvia golpeando el techo de chapa, todo se mezclaba en un ruido caótico que aturdía mi cabeza. Me senté en un banco de plástico frío, abrazando con fuerza mi bolso contra el pecho. Dentro de él estaba toda mi vida en aquel momento, mis documentos de identidad, unos pocos cientos de euros en efectivo y la libreta de control prenatal. Bajé la mirada hacia los números que indicaban las semanas de gestación, y sentí una punzada en el corazón. Mi bebé tenía poco más de 10 semanas, aún no estaba completamente formado,
y ya tenía que embarcarse conmigo en un viaje sin rumbo. Cada pocos minutos, me llevaba la mano al vientre, como un reflejo instintivo. No sabía qué buscaba, quizás solo una confirmación de que él seguía allí, de que no estaba completamente sola. El cansancio me invadió rápidamente. Desde la mañana no había comido nada, y acababa de pasar por un shock emocional demasiado grande. Mi vista empezó a nublarse, la respiración se me aceleró. Intenté levantarme para ir al kiosco a comprar algo de beber, pero apenas di unos pasos cuando mi cabeza empezó a dar vueltas. Tropecé, a punto de caer, si no hubiera sido por una mano que me sostuvo a tiempo. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz preocupada de una mujer de mediana edad resonó a mi lado. Solo pude negar con la cabeza, mis labios temblaron, queriendo decir que estaba bien, pero antes de que las palabras salieran, todo mi cuerpo se desvaneció. Cuando recobré el conocimiento, me encontré tendida en una pequeña camilla en la sala de enfermería de la estación de autobuses. La fría luz blanca de la lámpara me daba directamente en los ojos, haciéndome fruncir el ceño. Junto a mí, la mujer de antes estaba sirviendo un vaso de agua. «Ha tenido un bajón de tensión», dijo con voz amable. «Por suerte, no ha sido nada grave. Estar embarazada y no cuidarse es muy peligroso». Las palabras «estar embarazada» se pronunciaron suavemente, pero para mí, fueron como un toque profundo en una herida que aún sangraba. Giré el rostro, las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta. La mujer, al verme, solo suspiró, sin preguntar nada más. Me ofreció el vaso de agua tibia y en silencio dejó un bocadillo sobre la mesa. «Coma algo para recuperar fuerzas. A veces, en la vida, hay que cuidarse uno primero». Aquellas palabras, tan sencillas, hicieron que rompiera a llorar a gritos. Lloré por el matrimonio que acababa de terminar, por el hijo que no había sido bienvenido, por mí misma, sentada allí, en medio de la noche lluviosa, sin hogar, sin marido, sin nadie que me esperara. Casi al amanecer, tomé el primer autobús con destino a Saigón. No tenía un plan concreto, solo sabía que no podía volver a mi pueblo en ese momento. Mi hogar era humilde, mis padres ancianos y enfermos. No tenía el valor de enfrentarme a sus preguntas, a sus miradas de lástima. Saigón, aunque desconocida, al menos me ofrecía la sensación de poder empezar de nuevo sin tener que dar explicaciones a nadie. En el autobús, me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia formaban estelas en el cristal. El paisaje exterior pasaba borroso. Cada vez que el autobús se sacudía, fruncía el ceño suavemente, mi mano inconscientemente se aferraba a mi vientre. El miedo se colaba en cada pensamiento. ¿Y si algo le pasaba a mi hijo? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para criarlo? Las preguntas se agolpaban sin respuesta. Llegué a Saigón justo al amanecer, con una sensación de agobio. La ciudad era inmensa, bulliciosa, no esperaba a nadie, tampoco le importaba quién eras. Alquilé una pequeña habitación en las afueras, de menos de 15 metros cuadrados, con paredes húmedas, solo una cama individual y un viejo ventilador. Pero para mí, en aquel momento, ese lugar era un refugio. Los primeros días, apenas hice otra cosa que acurrucarme en mi habitación. Las náuseas matutinas me agotaban, los vómitos eran constantes. Al caer la noche, el ruido de los coches de la calle se colaba. Yo me daba la vuelta hacia la pared, las lágrimas empapando la almohada. Recordaba las cenas familiares, la sensación de ser llamada esposa, aunque muchos de esos recuerdos fueran fríos. Hubo momentos en que me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si aquel día hubiera hablado de mi embarazo. Pero luego, yo misma me respondía, si alguien quiere quedarse, una sola razón es suficiente, si alguien quiere irse, un hijo más solo es una carga. Una tarde,
mientras estaba sentada frente a la puerta de mi habitación, viendo a los niños del vecindario jugar, un pensamiento se hizo muy claro en mi cabeza. El bebé en mi vientre no tenía culpa. Por dura que fuera la vida, yo no tenía permitido rendirme. Puse mi mano sobre mi vientre, respiré hondo. Esta vez, mi voz ya no temblaba. Prometo que me esforzaré, mi amor, puedes quedarte a mi lado. En aquella pequeña y estrecha habitación, se tomó una decisión silenciosa. No tenía marcha atrás. Daría a luz a mi hijo, sería madre y seguiría adelante por mi cuenta, pasara lo que pasara. No sabía que el camino sería aún muy largo, muy doloroso, pero en esa misma noche de partida de mi vida anterior, Ana Ruiz puso la primera piedra de su viaje de renacimiento. Los primeros meses de embarazo transcurrieron en silencio y soledad. Aprendí a acostumbrarme al nuevo ritmo de vida, donde cada mañana al despertar ya no había una voz familiar, ni nadie con quien compartir mis pequeñas preocupaciones. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una papelería cerca de mi habitación. El trabajo no era pesado, el salario era escaso, pero lo suficiente para cubrir el alquiler de la habitación y comprar algo de comida nutritiva para mi bebé. Mi vientre crecía día a día. Cada vez que me miraba en el espejo, me sentía a la vez extraña y familiar. Extraña porque mi cuerpo, antes delgado, ahora llevaba una pequeña vida. Familiar porque, por primera vez, sentía claramente el rol de madre formándose dentro de mí. Las náuseas persistentes me obligaban a sentarme muchas noches, jadeando junto a la ventana, con el sudor frío empapando mi espalda. Hubo momentos en que estaba tan agotada que solo quería rendirme, pero luego, con solo poner mi mano sobre mi vientre, el dolor en mi corazón se calmaba. El día que fui a mi revisión prenatal en el 7º mes, el médico dijo que el bebé mostraba signos de parto prematuro. Me senté en silencio en el banco de plástico del pasillo del hospital, apretando el informe de la prueba. Escuché mi corazón latir con más fuerza que el sonido de la máquina de monitoreo a mi lado. No había nadie conmigo, nadie a quien preguntar. Solo pude inclinar la cabeza, asentir suavemente y regresar a casa sola con mi bolso. Los días siguientes, reduje mis horas de trabajo, principalmente me quedaba descansando en mi habitación. El dinero comenzó a ser una preocupación constante, cada pequeño gasto me hacía dudar. Algunas noches, solo cenaba un plato de fideos instantáneos, consolándome con que un poco de sufrimiento por mi parte estaba bien, siempre y cuando mi hijo estuviera seguro. Y luego llegó lo que más temía. Una noche de fuerte lluvia, sentí un dolor abdominal intenso y repentino. Las contracciones llegaban de forma abrupta, cada una más fuerte que la anterior, cubriéndome de sudor frío. Intenté llamar a un taxi, pero en plena noche, tardaba en llegar. Me senté en el suelo de la habitación, las manos temblorosas marcando el número de emergencias. En ese momento, solo tenía un pensamiento: por favor, que nada le pase a mi hijo. Cuando me llevaron al hospital, estaba casi agotada. El médico dijo que tenía que someterme a una cesárea de urgencia porque el feto mostraba signos de sufrimiento. No había ningún familiar que firmara el consentimiento. Yo misma tomé el bolígrafo, mi mano temblaba con cada pulso. Firmé mi nombre en la línea de consentimiento para la cirugía, las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando una mancha borrosa. En la fría sala de operaciones, la luz blanca brillaba directamente sobre mi rostro pálido. Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de mantenerme consciente. Cuando escuché un llanto débil, yo también rompí a llorar, aunque todo mi cuerpo seguía adormecido. Era la primera vez en mi vida que sentía tan claramente la vida, tan frágil pero tan poderosa. Mi hijo nació prematuramente, pesando poco más de 2 kilos, y fue llevado directamente a la incubadora. Al mirar a través del cristal transparente, vi a mi pequeño bebé, con la piel rosada,
respirando suavemente. Mi corazón se encogió. Acerqué mi mano al cristal, susurrando el nombre de mi hijo, aunque sabía que aún no podía oírme. Le puse de nombre Pablo Ruiz, un nombre sencillo que llevaba mi mayor deseo en ese momento, paz y bien. Los días posteriores al parto, estuve sola en mi habitación de hospital. A mi alrededor había otras madres, con sus maridos, sus madres, sus familiares atendiéndolas. Yo, cada día, solo recibía la visita de la enfermera y pasaba largas horas en silencio, viendo el reloj avanzar. Al caer la noche, giraba el rostro hacia la pared, las lágrimas empapando la almohada, pero sin atreverme a llorar en voz alta por miedo a que afectara mi herida de la cesárea. Hubo momentos en que, al ver a mi hijo en la incubadora, sentía un vacío aterrador. Me preguntaba si sería capaz de criarlo, si un niño nacido en la pobreza y sin un padre a su lado no sería una injusticia demasiado grande. Pero luego, cada vez que él se movía suavemente, sentía una extraña fuente de fuerza surgir dentro de mí. El día que pude abrazarlo fuera de la incubadora, abracé a Pablo con fuerza, sintiendo ese pequeño calor pegado a mi pecho. Me incliné y besé su frente, las lágrimas empaparon su fino cabello. Con que viva sano, mami hará lo que sea, susurré, mi voz ronca por la emoción. En ese instante, comprendí que, a partir de ese momento, mi vida había entrado en un nuevo capítulo. Ya no era la esposa abandonada, ni la mujer que esperaba en silencio. Me había convertido en madre, y ese rol, por pesado que fuera, sería la razón para mantenerme en pie. El camino que tenía por delante era aún muy largo, pero Ana Ruiz sabía que ella y su hijo habían superado juntos la primera prueba de vida o muerte. Y fue desde ese momento que la resiliencia de una mujer comenzó a forjarse, día a día, con verdad, con dolor, pero también con una vida que valía la pena ser vivida. Después de ser dada de alta, llevé a Pablo de vuelta a mi pequeña habitación de alquiler, que parecía una caja. Aquella habitación de 15 metros cuadrados ahora tenía que albergar una vieja cuna prestada por una conocida, algunas bolsas de ropa de bebé y todas las preocupaciones que aún no tenían nombre. La primera noche con mi hijo a mi lado, apenas dormí. Me senté apoyada en la pared, observando a Pablo respirar con dificultad, mi corazón se encogía con cada suspiro débil. Pablo había nacido prematuramente y era muy delicado, lloraba a menudo por la noche, su rostro se ponía rojo brillante, su cuerpo se encorvaba por el cansancio. Yo lo mecía desesperadamente, lo consolaba, preocupada por si lo estaba haciendo bien. A veces, él lloraba sin consuelo, y yo también rompía a llorar, con las lágrimas empapando mi cuello. Pero en cuanto él se calmaba y dormía tranquilo en mis brazos, me reprochaba a mí misma por ser tan débil. El dinero se convirtió rápidamente en una obsesión. Mis escasos ahorros después del parto casi se agotaron en unas pocas semanas. La leche para bebés prematuros era cara, cada lata me hacía dudar mucho tiempo frente al estante de la farmacia. Hubo días en que me quedaba parada frente al estante de la leche, con una lata en la mano, luego la dejaba, y al final elegía la más barata, para luego pasar toda la noche dando vueltas en la cama, preocupada por si mi hijo no recibiría la nutrición suficiente. Volví al trabajo cuando Pablo tenía poco más de 3 meses. Durante el día, lo dejaba con una niñera en el barrio de alquiler, y por la noche, aprovechaba para hacer trabajos de entrada de datos en línea. Hubo noches en que tecleaba en el ordenador mientras lo mecía para que durmiera, con los ojos doloridos y la cabeza dándole vueltas por la falta de sueño. Vivía en un torbellino de agotamiento, hasta el punto de que muchas veces perdía la noción del tiempo. Una tarde, Pablo tuvo fiebre alta. Lloró sin parar, su cuerpo ardiendo. Yo lo levanté asustada y corrí a la esquina de la calle para llamar un taxi. De camino al hospital, temblaba tanto que no podía mantener la calma.
El médico dijo que tenía una neumonía leve y que tenía que quedarse en observación. Me senté junto a la cama toda la noche sin atreverme a dormir. Al ver las pequeñas vías intravenosas conectadas a sus brazos, mi corazón me dolía como si alguien lo estuviera apretando. En el pasillo del hospital, veía a otras familias, con ambos padres junto a sus hijos, mientras yo estaba sola. Por primera vez desde el parto, sentí una inmensa tristeza. Me di la vuelta, apreté los labios para no romper a llorar. Temía que si me derrumbaba en ese momento, mi hijo no tendría a nadie. Después de aquello, comprendí que si seguía viviendo de esa manera, arrastrándome, mi hijo y yo estaríamos siempre atrapados en el fondo. Comencé a pensar seriamente en el futuro. Necesitaba un trabajo más estable, con mejores ingresos, aunque sabía que ese camino no sería fácil para una madre soltera. Una tarde, mientras le daba de comer a mi hijo, vi accidentalmente un anuncio de contratación de azafatas en mi teléfono. La imagen de aquellas mujeres con uniformes impecables, sonrisas seguras y posturas erguidas me dejó atónita. Las miré durante mucho tiempo, como si me absorbieran a otro mundo, un lugar donde a las mujeres no se las miraba con lástima, sino con respeto. Aquella idea, al principio, fue solo un destello, pero luego creció. Yo siempre había tenido una buena estatura, una apariencia armoniosa y mi inglés era suficiente. Antes, nunca me había atrevido a pensar en ello por las ataduras de la vida familiar, por los comentarios de que las mujeres solo necesitaban conformarse. Ahora, sin nadie en quien apoyarme y sin nadie que me detuviera, la idea se volvió a la vez aterradora y atractiva. Esa noche, abrí mi teléfono y leí detenidamente cada requisito de la solicitud. Me pregunté si una mujer divorciada con un hijo pequeño aún tendría una oportunidad en ese puesto. Pero luego, al mirar a Pablo durmiendo profundamente, su pequeño rostro relajado en su tierno sueño, sentí que mi corazón se calmaba. Me llevé la mano al pecho, respiré hondo. Quizás fracasaría, quizás me rechazarían de nuevo, pero si no lo intentaba, me quedaría para siempre atrapada en esos días difíciles, para luego ver a mi hijo crecer en la escasez. Por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar. No soñar solo para mí, sino para un futuro mejor para mi hijo. Y justo en ese instante, aparentemente tan pequeño, una nueva puerta comenzó a abrirse, llevándome un paso más en mi viaje de renacimiento, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Miguel abandonó la cabina del avión con una sensación extraña. No era una simple sorpresa, sino algo parecido a que alguien volteara inesperadamente una página de su vida que él creía haber cerrado para siempre. Bajó los escalones, sus piernas se movían pero su mente estaba vacía. La imagen de Ana Ruiz en su uniforme de azafata seguía apareciendo nítidamente ante sus ojos, cada detalle, como si acabara de ver a una persona completamente diferente. La Ana de hacía 2 años se había ido de casa bajo la lluvia, delgada, cabizbaja, con una mirada cansada. Pero la mujer que acababa de estar en la cabina del avión tenía la espalda recta, una voz clara, una sonrisa correcta pero distante. En el momento en que sus ojos se cruzaron, Miguel se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Ana ya no lo miraba como antes, sin reproches, sin tristeza, tampoco con esa vieja espera, solo la mirada de alguien que había avanzado sin mirar atrás. Miguel se sentó en el taxi, mirando por la ventanilla. La ciudad de Da Nang pasaba familiarmente, pero su corazón estaba revuelto. Los 2 años transcurridos no habían sido tan buenos como él había pensado al firmar el divorcio. Su trabajo en la construcción era inestable, los proyectos se retrasaban constantemente. Su madre, la señora Carmen, se había vuelto cada vez más difícil, se enfadaba con facilidad. Especialmente cada vez que veía al vecino con un nieto pequeño, las comidas en casa siempre eran pesadas, el silencio sofocante. Hubo momentos en que Miguel pensó en Ana,
en la cocina donde ella solía cocinar, en las noches en que ella lo esperaba, en su silencio resignado que, cuando lo tenía, él daba por sentado. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, Miguel se decía a sí mismo que todo había terminado. Ana estaría bien pronto, las mujeres se acostumbran. Solo hoy, al ver a Ana allí, firme y ajena, Miguel se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Un detalle brilló de repente en su mente, haciendo que su corazón latiera más fuerte. Junto a Ana, cuando ella pasó por el pasillo del avión, había un niño. El niño estaba tranquilamente sentado en el regazo de una mujer mayor, su rostro blanco, sus ojos muy parecidos a los suyos cuando era pequeño. En ese momento, Miguel no le había prestado mucha atención, pero ahora, esa imagen regresó con tanta claridad que tuvo que apretar el puño. Un niño en el avión, con Ana. Miguel detuvo el coche frente a casa de su madre, pero no se apresuró a bajar. Permaneció sentado mucho tiempo, su mente girando con un pensamiento que no se atrevía a admitir. El tiempo que Ana se fue, el tiempo en que ella estuvo embarazada, los 2 años transcurridos, todo se unió de repente en una cadena que le hirió la espalda. Imposible. Miguel intentó tranquilizarse, pero su corazón latía con fuerza, desobedeciendo la razón. Si solo fuera una coincidencia, ¿por qué el niño se parecía tanto a él? Sus ojos, su nariz, incluso la forma en que inclinaba la cabeza con curiosidad. Esa noche, Miguel apenas durmió. Estaba tendido en la cama mirando el techo oscuro, escuchando el golpeteo de la lluvia en el alero. Por primera vez en 2 años, desenterró viejos recuerdos, cada pequeño detalle que antes había intentado olvidar. Ana cansada, Ana con náuseas, Ana que a menudo se llevaba la mano al vientre. ¿Qué pensó entonces? ¿Qué hizo? A la mañana siguiente, Miguel buscó los papeles del divorcio. La fecha en que se firmó, el día en que Ana se fue de casa, se quedó inmóvil al darse cuenta de una verdad clara y dolorosa. Si Ana hubiera estado embarazada en ese momento, el niño de hoy tendría exactamente unos 2 años. Miguel sintió de repente la garganta seca, una mezcla de miedo y angustia le oprimía el corazón. Si ese bebé era su hijo, que se había perdido en los últimos 2 años. Y si era así, ¿qué había tenido que soportar la mujer que le había menospreciado? Por primera vez en su vida, Miguel sintió un verdadero pánico, no por el trabajo, no por el dinero, sino por una gran posibilidad. Había perdido no solo a una esposa, sino también a su propio hijo. Y desde ese instante, Miguel García comprendió que aquel encuentro en el vuelo no fue casualidad, era la señal de una verdad que esperaba ser revelada. Una verdad que le obligaría a enfrentarse a ella, estuviera preparado o no los días siguientes. Miguel García vivió en un estado de semi-inconsciencia. Iba al trabajo, asistía a reuniones, firmaba documentos, todo transcurría con normalidad, pero su mente nunca dejaba de dar vueltas. La imagen del niño en el vuelo seguía apareciendo, tan clara que cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos limpios mirándolo, sin reproches, solo con curiosidad. Empezó a prestar atención a cosas que antes nunca había considerado. El día que Ana se fue de casa, las mañanas en que tenía náuseas, la forma en que a menudo se llevaba la mano al vientre cuando estaba cansada. Todo, al unirse, formaba una historia que él había ignorado por su excesiva indiferencia. Miguel levantó la vista, su mirada mezclaba alivio y tensión. Primero, dijo Ana, no puedes presentarte como su padre delante del niño, es demasiado pequeño. Miguel asintió sin dudar. Segundo, no puedes aparecer de repente, cada encuentro debe ser programado. Estoy de acuerdo. Tercero, Ana hizo una pausa, todas las decisiones importantes relacionadas con el niño, las tomo yo. Miguel sonrió débilmente. Entiendo. Ana lo miró fijamente.
Si incumples, lo detendré inmediatamente. La conversación terminó sin lágrimas, sin abrazos, tampoco con promesas de reconciliación. Al levantarse para irse, Ana no miró hacia atrás. Miguel la vio desaparecer por la puerta de cristal. Por primera vez en su vida, comprendió claramente el precio de su silencio de antaño. Esa tarde, Miguel estuvo sentado solo en su coche durante mucho tiempo. En su mano, el papel donde Ana había escrito la primera cita para ver a su hijo, conciso y claro, sin una palabra de más. Miró aquella caligrafía, su corazón pesado. El camino que tenía por delante no era para expiar culpas con unas cuantas acciones temporales. Si quería entrar en la vida de su hijo, tendría que aprender a situarse en el lugar correcto. Y esa era una lección que llegaba demasiado tarde, pero ya no había vuelta atrás. La fecha de la primera cita para ver a mi hijo, Ana la había escrito con toda claridad. Sábado por la mañana, el pequeño parque cerca de mi habitación de alquiler, exactamente a las 9, ni antes ni después. Miguel García llegó 10 minutos antes, de pie en la entrada del parque, con las manos en los bolsillos, el corazón latiéndole tan fuerte que tuvo que respirar profundamente varias veces para mantener la calma. Frente a él, los padres llevaban a sus hijos a jugar. Las risas de los niños resonaban con claridad. Cada risa le apretaba el corazón. A las 9 en punto, aparecí. Yo empujaba el carrito de Pablo, caminando despacio. El niño llevaba una camiseta de color claro, zapatitos pequeños, sus manos agarradas al borde del carrito, sus ojos grandes y curiosos mirando a su alrededor. Cuando me detuve, Pablo inmediatamente quiso bajar, corrió unos pasos y luego se giró para mirarme, como para pedir confirmación. Asentí, mi mirada suave. Miguel se quedó quieto, no se acercó. Recordaba muy bien lo que yo le había dicho: no te apresures, no asustes al niño. Él solo se inclinó y sonrió muy levemente. Hola, pequeño, dijo Miguel, con voz baja y pausada. Pablo lo miró un momento y luego se volvió hacia mí. Sonreí suavemente, puse mi mano en el hombro de mi hijo. Saluda al Señor, hijo, le dije. Las palabras "el Señor" le dolieron a Miguel, pero no lo mostró. Pablo se volvió y lo saludó tímidamente, luego echó a correr persiguiendo una mariposa. Miguel se quedó allí, mirando esa carrera torpe, con la garganta apretada. Nunca había pensado que un día estaría frente a su propio hijo sin poder llamarlo hijo. El encuentro transcurrió exactamente como yo lo había establecido. No fue largo, tampoco excesivamente íntimo. Miguel solo se sentó en un banco, mirando a Pablo jugar en el tobogán, de vez en cuando le ofrecía una botella de agua o un pequeño pastel. Cada vez que Pablo reía, el corazón de Miguel se estremecía, con una mezcla de felicidad y dolor. Yo observaba todo desde lejos. No interferí, tampoco lo alenté demasiado, solo mantuve la distancia suficiente para que todo fluyera con naturalidad. Cuando el tiempo terminó, llamé a mi hijo, le limpié el sudor y nos preparamos para irnos. Miguel se levantó, vacilante. ¿Podría verle la próxima vez? Me miró. Su mirada no se suavizó, pero tampoco se volvió fría. Si cumples lo que has dicho. Miguel asintió. Lo haré. Los encuentros siguientes se sucedieron de forma regular, lenta. Miguel aprendió a llegar a tiempo, a sentarse en su lugar, a no inmiscuirse en los momentos privados de mi hijo y yo. Llevaba libros de dibujos, pelotas, pero no compraba juguetes caros. Comprendía que yo no necesitaba que él demostrara nada con bienes materiales. Poco a poco, Pablo se acostumbró a la presencia de Miguel. El niño ya no lo miraba como a un extraño. A veces le tiraba de la mano para enseñarle una hormiguita, otras veces se sentaba a su lado para comer un pastel.
Esos momentos hacían que Miguel sintiera una mezcla de alegría y miedo. Temía dar un paso en falso, temía que con solo avanzar un poco más rápido, todo se derrumbaría. Una tarde, mientras Miguel acababa de dejar a Pablo, su madre, la señora Carmen, lo vio por casualidad desde lejos. Se quedó paralizada, con los ojos bien abiertos. Miró al niño, luego a mí, luego a Miguel. En ese instante, comprendió lo que nadie le había dicho directamente en los últimos 2 años. Esa noche, la señora Carmen llamó a Miguel a su habitación. «Ese niño es mi nieto, ¿verdad?». Miguel guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta. La señora Carmen se dejó caer en la cama, sus manos temblaban. Las imágenes de las palabras que le había dicho a Ana, las veces que la había presionado para el divorcio, regresaron con claridad. Por primera vez, en los ojos de esa mujer siempre tan dura, apareció una grieta. «¿La niña dio a luz sola?», preguntó, su voz mucho más baja. Miguel asintió. El ambiente en la habitación se volvió denso. La señora Carmen bajó la cabeza mucho tiempo, sin decir nada. Luego se levantó, con la voz ronca. «Tengo que verla, tengo que ver a mi nieto». Miguel miró a su madre, con el corazón pesado. Sabía que este encuentro no sería fácil, y también sabía que si no se manejaba con cuidado, todos los frágiles esfuerzos de tanto tiempo se desvanecerían en un instante. Cuando Miguel me habló de esto, no me sorprendió, solo me quedé pensativa un momento y luego respondí, «La veré, pero no ahora». «¿Por qué?», preguntó Miguel. «Por el niño», respondí, «Pablo no está preparado y yo tampoco». Aquella frase fue categórica, sin lugar a negociación. Miguel comprendió que la decisión no estaba en sus manos, solo podía esperar. Esperar, no con impaciencia, sino con paciencia y con acciones adecuadas. Miró a Pablo, que estaba sentado coloreando en la mesa, su suave cabello cayéndole sobre la frente, y pensó para sí, si quería entrar en la vida de su hijo, tendría que aprender a ir mucho más lento. Y esta vez, no se permitiría cometer otro error. El pequeño accidente de Pablo ocurrió una tarde lluviosa, cuando todo parecía haber entrado en un frágil ritmo estable. Ese día, yo tenía un vuelo tardío y le pedí a la niñera que llevara a Pablo a casa antes de lo habitual. Llovió inesperadamente fuerte, y la calle frente al barrio de alquiler estaba resbaladiza. Mientras cruzaba una pequeña intersección, Pablo resbaló, cayendo y golpeándose la rodilla contra el cemento mojado. No fue grave, pero lo suficiente como para asustar al niño. Su llanto desgarrador en medio de la lluvia hizo que los adultos alrededor se agitaran. La niñera abrazó a Pablo, consolándolo mientras me llamaba por teléfono. Cuando contesté y escuché el sollozo de mi hijo al otro lado de la línea, mi corazón se hundió hasta el pecho. Estaba en el aeropuerto, a punto de hacer el papeleo antes del vuelo. Sin pensarlo mucho, le pedí permiso a la jefa de equipo y salí corriendo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Llamé a Miguel por instinto, solo pude decir una frase corta: «Pablo se ha caído, voy de camino, si puedes venir». Miguel no me dejó terminar la frase, solo respondió conciso: «Voy para allá». Cuando Miguel llegó al hospital, Pablo ya había sido vendado provisionalmente. El niño seguía llorando, temblando de miedo. En cuanto entré en la sala de urgencias y me vio, inmediatamente estiró los brazos. Lo abracé con fuerza, las lágrimas me brotaron, consolándolo y pidiéndole perdón, aunque sabía que no tenía la culpa. Miguel se quedó a unos pasos de distancia, mirando a mi hijo y a mí, con el corazón encogido. Era la primera vez que lo veía tan asustado. No era la serenidad forjada por la mujer que había pasado por la tormenta, sino el miedo primordial de una madre que solo quería que su hijo estuviera a salvo. El médico dijo que Pablo solo tenía rasguños y un esguince leve, nada grave.
Al escuchar eso, yo respiré aliviada, todo mi cuerpo se relajó por el cansancio. Me senté en una silla, todavía agarrando firmemente la mano de mi hijo. Miguel se acercó muy despacio. Estoy aquí, dijo con voz baja, tú solo preocúpate por el niño. No respondí, pero tampoco lo aparté. En ese instante, todas las rígidas barreras entre nosotros se suavizaron un poco, no por perdón, sino porque la situación nos obligaba a estar del mismo lado, el lado del niño. Pablo, después de ser dado de alta por el médico, se durmió en mis brazos. Miguel se ofreció a llevarnos a casa. Dudé unos segundos y luego asentí. La lluvia seguía cayendo a intervalos, las luces de la calle se reflejaban en el pavimento mojado, formando tenues estelas de luz. En el coche nadie dijo nada, solo la respiración regular de Pablo y el suave golpeteo de la lluvia en el cristal. Miguel me miró por el espejo retrovisor, viéndome inclinar la cabeza para mirar a mi hijo, con una mirada tierna pero cansada. Por primera vez, vio claramente el precio que yo había pagado para mantener la vida de mi hijo en paz. Después de aquello, Miguel cambió notablemente. Ya no parecía solo para ver al niño, sino que aprendió a apoyar donde era necesario. Cuando yo tenía un vuelo temprano, él se encargaba de llevar a Pablo a la escuela a tiempo y luego se iba de inmediato. Cuando el niño se enfermaba, él venía al hospital y se sentaba fuera, sin interferir en mis decisiones. Todas las ayudas económicas se transferían de forma transparente, sin palabras grandilocuentes, sin condiciones. Yo lo veía todo. No lo mencionaba, pero en mi interior, la tensión silenciosa había disminuido. No porque hubiera olvidado las viejas heridas, sino porque me di cuenta de que Miguel estaba aprendiendo a ser padre con acciones, no con promesas. Una tarde, cuando Pablo ya dormía, yo estaba en el pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad encenderse. Miguel estaba detrás, manteniendo una distancia prudente. No necesito que hagas demasiado, dije con voz grave. Solo que no desaparezcas. Miguel asintió. No lo haré. No fue un juramento, tampoco una gran promesa. Solo una frase corta. Pero esta vez, sentí la diferencia. Porque, después de todo, lo más importante para mí no era que el pasado se arreglara, sino que el presente de mi hijo estuviera protegido. Y fue en esos momentos ordinarios que comencé a darme cuenta de que el despertar de un hombre no surge del arrepentimiento, sino de su disposición a permanecer en el lugar correcto el tiempo suficiente, sin pedir recompensa. Los cambios de Miguel García no fueron ruidosos, ni ostentosos. No pronunció largas disculpas, ni intentó inmiscuirse en mi vida con una atención excesiva. Solo aparecía cuando era necesario, a tiempo y en su lugar, y luego se retiraba. Fue ese mismo retroceso lo que hizo que yo comenzara a mirarlo con otros ojos, ya no con una desconfianza aguda, pero tampoco con una suavidad suficiente para llamar la confianza. Una tarde, Pablo tuvo un poco de fiebre, no muy alta, pero lo suficiente como para que el niño estuviera cansado y llorón. Yo acababa de terminar un vuelo, agotada, pero me apresuré a volver a casa. Cuando abrí la puerta de mi habitación, el olor a medicamento para la fiebre flotaba en el aire. Pablo dormía, su frente cubierta con una toallita fresca. Miguel estaba sentado en la pequeña silla a su lado. Al verme, se levantó de inmediato. Acabo de llevar al niño al médico, dijo Miguel con voz baja. El médico dijo que solo era un resfriado leve. Miré a Pablo y luego a Miguel. No pregunté cómo lo supo, ni por qué había venido, solo asentí levemente. Gracias. Esas dos palabras salieron tan suaves como el aire, pero para Miguel, pesaron más que cualquier reproche. Fue la primera vez que yo le di las gracias desde aquella conversación en la cafetería. Miguel se quedó un momento más y luego se fue voluntariamente, sin demorarse,
sin intentar quedarse. Cerré la puerta, me apoyé en la vieja puerta de madera, exhalando un largo suspiro. Algo en mi corazón acababa de vibrar suavemente, no estaba segura si era alivio o desconcierto. Esa noche, cuando Pablo ya dormía tranquilo, me senté en la pequeña mesa, mirando mi cuaderno de gastos. Los aportes de Miguel estaban anotados claramente, de forma regular, sin un solo retraso, sin mensajes, sin peticiones, solo números suficientes para que yo no tuviera que dudar cada vez que compraba leche o pagaba la matrícula de Pablo. Cerré el cuaderno, con los ojos entrecerrados. Recordé los años en que tuve que vender mi anillo de bodas para pagar las facturas del hospital, en que tuve que pararme frente al estante de la leche, eligiendo con angustia. Había pasado por esos días sola. Y precisamente por haberlos pasado, comprendí muy claramente algo: la ayuda que llega tarde no borra el viejo dolor, pero puede hacer que el presente sea menos duro. Una mañana de fin de semana, Pablo quiso volar una cometa. El parque estaba lleno de gente, la brisa era suave. Miguel llegó a tiempo, trayendo una sencilla cometa de papel. No le arrebató la cuerda, solo sostuvo suavemente la mano de Pablo, guiándolo poco a poco. Yo me senté en un banco, observando a los dos, uno grande y uno pequeño, afanándose en el césped. Cuando la cometa se elevó, Pablo lanzó un grito de alegría, se volvió para mirar a Miguel con una sonrisa radiante. En ese instante, sentí que mi corazón se conmovía. No porque quisiera volver, sino porque me di cuenta de algo muy claro. Miguel estaba aprendiendo de verdad a ser padre, despacio, torpemente, pero con seriedad. Esa tarde, al despedir a Miguel, lo llamé. ¿Pasa algo?, preguntó él, con la voz algo tensa. Lo miré, mi mirada serena, y le dije: quiero dejar algo claro por una vez. Te he perdonado. Miguel se quedó inmóvil. Antes de que pudiera alegrarse, yo continué: perdonar no significa volver. No quiero que malinterpretes. Te perdono porque no quiero seguir cargando con el resentimiento. No porque lo merezcas, sino porque Pablo y yo merecemos la paz. Miguel bajó la cabeza, su voz ronca: gracias. Me mantendré en mi lugar. Asentí. En mi corazón ya no había tormentas, solo una superficie de agua tranquila, suficiente para reflejar claramente lo pasado. Perdonar, para Ana, no era olvidar, sino soltar. Y cuando una mujer puede soltar las heridas que una vez se clavaron tan profundo, es entonces cuando realmente pasa a un nuevo estado. La libertad. La vida de Ana Ruiz fue adquiriendo un ritmo diferente, ya no tan apresurado como en los primeros días de madre soltera, tampoco tan frágil como en el tiempo de la reunión. Se acostumbró a levantarse temprano, preparar el desayuno para Pablo, llevarlo a la escuela y luego ir al aeropuerto. Las noches sin vuelo, regresaba temprano, preparaba una cena sencilla, ponía música suave y dejaba que su hijo jugara en un rincón de la sala. Todo tan normal que, de no mirar con atención, nadie vería el largo camino de resistencia que había detrás. Miguel intentó por todos los medios tranquilizarse. Quizás era solo una coincidencia, quizás ese bebé no tenía nada que ver con él, pero cuanto más intentaba negarlo, más sentía crecer en su interior una inquietud sin nombre. Finalmente, Miguel decidió hacer algo que en 2 años nunca había hecho. Averiguar sobre la vida de Ana después del divorcio. Le pidió a un viejo amigo que trabajaba en la aviación que investigara discretamente. No para causarle problemas, solo para saber dónde estaba Ana, qué hacía. Cuando escuchó que Ana era ahora azafata principal, vivía en Saigón y criaba a un hijo de unos 2 años, Miguel tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio. Hijo. Esa palabra resonó en su cabeza con la pesadez de una condena. Aunque aún no tenía pruebas,
el corazón de Miguel ya había dado la respuesta. Recordó la mirada de Ana cuando se encontraron en el avión, serena, fría, como si entre ellos nunca hubiera habido un pasado en común. Si ese niño no era suyo, ¿por qué Ana lo evitaba tanto? Miguel comenzó a observar a Ana de lejos en los vuelos posteriores, cuando tenía la oportunidad de viajar por trabajo. No se acercó, no la llamó por su nombre, solo se mantuvo a una distancia suficiente para verla. Ana trabajaba con profesionalidad, con corrección. Cuando se inclinaba para hablar con un pasajero, su sonrisa era muy leve, muy contenida, pero con solo ver al niño correr hacia ella en el vestíbulo del aeropuerto, el rostro de Ana se suavizaba de inmediato, sus ojos se dulcificaban de una manera que Miguel nunca había visto en los años que vivieron juntos. El niño la llamaba mamá muy claramente, su voz limpia e inocente. En ese momento, Miguel sintió una punzada en el corazón. Recordó las comidas de antes, cuando su madre lo apremiaba con el tema de los hijos, y Ana bajaba la cabeza en silencio. Recordó que él había optado por el silencio también, pensando que todo se arreglaría. Pero resultó que todo solo se había reprimido para luego estallar de la manera más dolorosa. Una tarde, Miguel estuvo mucho tiempo en el aparcamiento del aeropuerto, viendo a Ana subir a Pablo al autobús. El niño miró a su alrededor, con los ojos despreocupados. En ese instante, Miguel estaba casi seguro, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de que nadie lo confirmara. Esa sensación de parentesco llegó de forma muy natural, muy instintiva, como una llamada que no podía ignorar. Esa noche, Miguel bebió solo. No lo suficiente como para relajar su mente tensa. Pensó en los 2 años transcurridos, en las decisiones que alguna vez creyó correctas. Si ese día hubiera hablado una sola vez, solo una vez, habrían sido diferentes las cosas. Si no hubiera elegido el silencio seguro, habría Ana tenido que soportar todo sola. A la mañana siguiente, Miguel llamó a Ana. El teléfono sonó mucho tiempo, hasta que pensó que ella no contestaría, entonces la voz de Ana apareció al otro lado de la línea, tranquila, sin emoción. ¿Llamas por algo? Él respiró hondo, cientos de preguntas se agolpaban en su lengua, pero al abrir la boca, solo pudo decir una frase muy corta. Quiero verte. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Miguel casi contuvo la respiración. Finalmente, Ana respondió, su voz seguía uniforme, sin una sola ondulación. Ya no tenemos nada de qué hablar. Solo una vez, dijo Miguel, con la voz ronca. Necesito saber la verdad. Ana no preguntó más, tampoco mostró confusión. Solo después de un breve silencio, dijo, de acuerdo, pero solo para hablar del niño. Esa frase fue como un puñal clavado directamente en el corazón de Miguel. Por el niño, no por él, no por el pasado, sino por el niño. La cita se fijó en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto. Miguel llegó 15 minutos antes. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre la mesa, pero las palmas ya le sudaban. Nunca se había sentido tan tenso, ni siquiera frente a grandes proyectos de decenas de millones de euros. Cuando Ana entró, Miguel se levantó de un salto. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido, el rostro sin maquillaje elaborado, pero había una madurez muy clara que emanaba de ella, haciéndole sentir a Miguel más pequeño. Ana se sentó frente a él sin rodeos. ¿Qué quieres preguntar? Miguel la miró directamente a los ojos, su corazón latía tan fuerte que sus oídos zumbaban. Finalmente, preguntó, su voz baja pero clara, ¿es el bebé mi hijo? Ana no evadió la mirada. Miró a Miguel durante mucho tiempo, con una expresión tan serena como fría, y luego asintió lentamente. Sí. Una sola palabra,
pero suficiente para que el mundo entero de Miguel García se derrumbara por completo. La pequeña cafetería se volvió tan sofocante que Miguel tuvo que llevarse una mano al pecho, como si necesitara un punto de apoyo para no caerse allí mismo. El tintineo de una taza de café en una mesa cercana sonaba suave y cotidiano, hasta cruel. Para él, el tiempo parecía haberse detenido en aquel sí que Ana Ruiz había pronunciado, conciso, sin añadidos ni explicaciones. Miguel abrió la boca, pero ningún sonido salió. Tenía la garganta seca, y en su cabeza, cientos de preguntas se amontonaban, pero ninguna era lo suficientemente completa como para expresarla con palabras. Miró a Ana, la mujer que una vez fue su esposa, ahora sentada frente a él con una extraña calma. Como si la conversación que mantenían fuera algo ya guardado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? Miguel finalmente logró pronunciar, su voz rota. Ana tomó un sorbo de agua, dejó el vaso sobre la mesa muy despacio. No evadió su mirada, tampoco fue agresiva, solo una serenidad forjada por un largo tiempo de sufrimiento. Quise decirlo muchas veces, respondió Ana. La respuesta hizo que Miguel sintiera una punzada. Bajó la cabeza, entrelazando las manos con fuerza. Pero cada vez que intentaba abrir la boca, continuó Ana, tú te quedabas en silencio. No preguntaste, tampoco me defendiste. Incluso cuando tu madre dijo de divorciarnos, tú seguiste en silencio. Comprendí que para ti, tener o no tener a este bebé no cambiaría nada. Miguel levantó la vista, dispuesto a refutarla, pero Ana levantó la mano, indicándole que se detuviera. No digas que no lo sabías, hay cosas que no necesitan ser dichas para entenderse. Yo me quedé embarazada en ese matrimonio, pero di a luz a mi hijo por mi propia elección. Cada palabra de Ana fue pronunciada con voz monótona, sin levantar el tono, sin reproches. Precisamente eso era lo que más le dolía a Miguel. Hubiera preferido que lo culpara, que lo regañara, antes que hablarle con la voz de alguien que ya lo había aceptado todo. Tengo derecho a saber, dijo Miguel, intentando que su voz no temblara. Soy el padre del niño, soy su padre biológico. Ana asintió. Pero no eres la persona que ha estado a su lado durante los últimos 2 años. Esa frase dejó a Miguel sin palabras. La imagen de Ana firmando sola el consentimiento para la operación, sentada sola junto a la incubadora, abrazando sola a su hijo en la pequeña habitación de alquiler, todo apareció tan vívidamente que tuvo que cerrar los ojos por un segundo. No necesito que me compenses, continuó Ana, con la voz más baja. Tampoco necesito que me pagues nada. Solo necesito una cosa. Miguel la miró, con una frágil esperanza en sus ojos. No trastornes la vida de mi hijo. Miguel apretó las manos. Solo quiero ver a mi hijo, quiero cumplir con mi responsabilidad. La responsabilidad no es llegar y marcharse según las emociones, respondió Ana de inmediato. Mi hijo no es un objeto para que compenses tu sentimiento de culpa. El ambiente entre ellos se volvió pesado, un largo y denso silencio. Finalmente, Ana habló, pronunciando cada palabra con claridad, como si leyera algo que había meditado mucho. Puedes ver al niño, pero a mi manera. Ana ya no evitaba a Miguel, tampoco buscaba acercarse. Mantenía una distancia suficiente para que los tres pudieran respirar. Miguel llegaba a tiempo, según lo acordado, recogía y dejaba al niño cuando era necesario y luego se marchaba. Sin preguntas innecesarias, sin insinuaciones. Ese respeto la tranquilizaba más que cualquier promesa. Una tarde, Ana fue invitada a participar en una evaluación interna después de 6 meses de vuelo. La jefa de cabina comentó que su trabajo era estable, que manejaba bien las situaciones y que había recibido comentarios positivos de los pasajeros. Al escuchar esas palabras, Ana sonrió muy levemente.
No por un orgullo excesivo, sino porque sabía que se había mantenido firme por su propia capacidad, sin depender de nadie, sin necesidad de demostrar nada al pasado. Esa noche, Ana se sentó sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad extenderse. El viento traía el olor húmedo de la lluvia recién cesada. Recordó los días acurrucada en su vieja habitación de alquiler, las veces que corrió con su hijo enfermo bajo la lluvia hasta el hospital, las noches en que firmó sola el consentimiento para la cesárea. Esos recuerdos ya no le producían un dolor agudo. Se habían convertido en parte de su memoria, piezas que ahora estaban en su lugar, recordándole lo lejos que había llegado. Miguel llamó para avisar que la semana siguiente tendría un largo viaje de negocios. He organizado a alguien para que te apoye si lo necesitas, dijo conciso. Ana respondió con un simple gracias, sin añadir mucho. Se dio cuenta de que entre ellos ya no había preguntas que responder, solo cosas que hacer por el bien de su hijo. Una noche de fin de semana, Pablo se durmió antes de lo habitual. Ana se sentó junto a él, acariciando su suave cabello, mirando su pequeño rostro sereno. De repente, comprendió algo muy claro. Su felicidad no radicaba en tener una familia formalmente completa, sino en que cada día transcurriera con orden, con paz, con elecciones dignas. Ana había pensado que renacer era convertirse en una versión más fuerte para enfrentarse. Pero en ese momento, comprendió que renacer era también aprender a no tener que enfrentarse a nada, a nadie. No necesitaba probar, ni demostrar, ni ganar, ni perder. Solo vivir con autenticidad, plenitud y valor. Se levantó, apagó la luz y cerró la puerta del balcón. En la pequeña habitación, la luz se atenuó. Ana se acostó junto a su hijo, escuchando su respiración regular, su corazón en calma como la superficie de un lago después de la tormenta. Mañana, y muchos días más, habría desafíos, pero Ana ya no temía, porque poseía lo más importante, el derecho a elegir su propia vida. A la mañana siguiente, Pablo se despertó antes de lo habitual. Se sentó en la cama, se frotó los ojos y luego se volvió para mirar a su mamá, que se estaba preparando para ir a trabajar. El sol matutino entraba suavemente por la ventana, cayendo sobre el suave cabello del niño. Ana se giró y se encontró con esa mirada, y sin darse cuenta, sonrió. «Mamá», llamó Pablo, con voz aún adormilada. «¿Qué pasa, hijo?» Ana se inclinó para ajustarle la ropa. El niño guardó silencio unos segundos y luego señaló la puerta. «¿Hoy viene el tío Miguel?» La pregunta era tan inocente, no llevaba ningún significado profundo, pero Ana se quedó inmóvil por un momento. Miró a su hijo, y su mirada se suavizó. «Hoy no viene el tío», dijo Ana suavemente. «El tío está de viaje». Pablo asintió, como si ya estuviera acostumbrado a esas idas y venidas. Saltó de la cama, corrió al baño para cepillarse los dientes, tarareando una canción infantil. Ana se quedó sola en la habitación, su corazón se llenó de una sensación muy extraña. No era tristeza, tampoco preocupación, solo una comprensión muy clara. Su hijo había aceptado la realidad de la manera más natural, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de adornos. Esa tarde, Miguel regresó antes de lo previsto. Fue al parque habitual, donde los tres solían encontrarse. Pablo lo vio de lejos y corrió a abrazar sus piernas por costumbre. Miguel se agachó para acariciarle la cabeza, y su mirada se detuvo en Ana, que estaba de pie detrás. «Mamá deja que juegue un poco», dijo Ana, con voz serena. Miguel asintió. Él y Pablo se sentaron juntos en un banco, mirando los gorriones descender sobre el césped. Un rato después, Pablo le tiró de la mano, levantó la vista y preguntó muy suavemente: «Tío, ¿por qué eres como yo?» Miguel se quedó inmóvil,
Su corazón sintió como si alguien lo hubiera tocado suave pero profundamente. Miró a Ana, ella estaba allí, sin intervenir, sin hacer señas, solo una mirada silenciosa de permiso. Miguel se agachó hasta la altura de los ojos de Pablo. Porque el tío y tú tenéis un vínculo, respondió con voz grave y pausada. Pero tú con tu mamá es suficiente. Pablo pensó un momento y luego asintió, volviendo a correr. Sin más preguntas, sin confusión, solo la aceptación inocente de un niño que había crecido rodeado de amor. Al despedirse, Miguel se detuvo frente a Ana. Gracias, dijo. Ana negó con la cabeza. No me des las gracias. Solo recuerda que Pablo no necesita un héroe, solo necesita un adulto que no desaparezca. Miguel asintió, él comprendió. Y esta vez, no objetó. Los años siguientes, la vida de Ana continuó su curso en silencio. Fue asignada a rutas de vuelo más largas, sus ingresos se volvieron más estables. Pablo creció sano, obediente, sus ojos siempre brillantes. Miguel siguió estando allí, a la distancia justa, al ritmo correcto, con la palabra adecuada, sin estridencias, sin exigencias. Algunas noches, Ana se paraba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, con la mano apoyada en la barandilla fría. Ya no se preguntaba, ¿qué hubiera pasado si?, porque todos los «¿qué hubiera pasado si?» se habían vuelto innecesarios. Una mujer renace no cuando vuelve al pasado para corregir los errores de otros, sino cuando se atreve a seguir adelante, llevando sus cicatrices, pero sin permitir que ellas la definan. Ana había pasado por un matrimonio roto, por un camino de maternidad en soledad, por un reencuentro lleno de dolor. Pero después de todo, ella eligió vivir una vida digna, tranquila y plena a su manera. Si ustedes están escuchando esta historia y alguna vez pensaron que lo habían perdido todo después de un divorcio, por favor, recuerden que perder a una persona no es perderse a sí mismo. Hay puertas que se cierran para que otro camino se abra, más silencioso, pero más duradero. TRNTHYAN, o como la conocemos, Ana Ruiz, recorrió un camino así. Desde la noche lluviosa en que dejó su antigua casa con una maleta ligera, hasta las noches en vela en su pequeña habitación de alquiler, firmando sola el consentimiento para una cesárea, abrazando a su hijo a través de fiebres, ella se levantó. Aprendió a creer de nuevo en sí misma, eligió un nuevo camino, forjándose día a día con disciplina y paciencia. Cuando se reencontró con Miguel, Ana no buscó venganza, tampoco aferrarse. Estableció límites para proteger a su hijo y protegerse a sí misma. Miguel García llegó tarde, pero aprendió a estar en su lugar, no para expiar culpas con palabras, sino con una presencia constante, puntual, sin desaparecer. Y Pablo, el niño que creció con amor, enseñó a los adultos una lección sencilla. Los niños no necesitan grandes promesas, solo necesitan adultos confiables. La felicidad, al final, no radica en una forma familiar completa, sino en la paz y el orden. Perdonar no significa volver, dejar ir no es debilidad, sino una elección madura. Una mujer renace cuando se atreve a seguir viviendo, sin cargar con el resentimiento, sin esperar que nadie defina su valor. Si se encuentran en un tramo difícil del camino, por favor, crean que después de la tormenta, las aguas se calmarán. Y cuando la calma sea suficiente, veremos claramente hacia dónde necesitamos ir. La vida rara vez nos da lo que esperamos, pero siempre nos ofrece lo que necesitamos para crecer. ¿Y usted, qué puerta ha tenido que cerrar para abrir un camino más verdadero en su propia vida? La historia de Ana Ruiz termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Ana Ruiz? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada palabra. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta,
compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscríbanse al canal para no perderse las próximas revelaciones. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez serán ustedes mismos quienes la protagonicen.